Buenos días para todas y todos. Vamos a dar inicio hoy a lo que es el contenido propuesto para esta asignatura de Historia Económica General. Y vamos a iniciar por algo que se denomina el oleaje de la historia. Y esta propuesta del oleaje de la historia, que ustedes dirán, bueno, ¿eso de qué se trata? ¿Qué tiene que ver esto con la historia económica general? Es una forma interpretativa, una estructura interpretativa que planteó un personaje estadounidense que se llama Alvin Toffler. Si me preguntaran si es economista, si es historiador, les diría que no. Básicamente este personaje es un sociólogo, pero más allá que un sociólogo, un futurista que se consideró, logró visionar hacia dónde podría estar yendo el desarrollo social, histórico y evolutivo de la civilización que conocemos hasta ahora, y a partir de esa perspectiva realiza una mirada hacia el pasado, una mirada retrospectiva, y con esa mirada retrospectiva busca explicarnos un poco cuál ha sido el devenir histórico que hemos conocido. Entonces quisiera, antes de iniciar con este futurólogo y con esta propuesta interpretativa del oleaje de la historia, esta frase de este visionario futurista que me parece dice mucho de los retos que en la actualidad ustedes como futuros economistas y todos como ciudadanos del siglo XXI tendremos que enfrentar. Básicamente nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir. Es decir, cuando hablamos de analfabetismo creemos que estamos haciendo referencia al simple hecho de no saber leer y escribir, pero en realidad en la actualidad, cuando los indicadores de analfabetismo para nuestro país nos dicen que son muy bajos, menos del 10% de la población colombiana es analfabeta, entonces ya el analfabetismo no hace referencia a ese conocimiento y esa capacidad fundamental. En la actualidad, los analfabetas son todas y todos aquellos que no tienen la capacidad de aprender, de desaprender y de reaprender. Y esto es muy interesante para el desarrollo pedagógico de nuestra asignatura, que está fundamentada sobre el bioaprendizaje y la capacidad de aprendizaje. No se trata solamente de aprender, es lo que nos dice Toffler. Resulta que todo lo que sabemos o lo que creemos que sabemos, los desarrollos científicos, sociales que estamos viviendo nos llevan a que tengamos que abandonarlos. Creíamos que sabíamos, que teníamos unos aprendizajes útiles, que ya los habíamos incorporado en nuestro sistema mental, en nuestro sistema de vida, pero nos damos cuenta que de repente quedan obsoletos. Entonces rápidamente necesitamos desaprender aquello que sabíamos y volver a aprender. Entonces, quienes no tengan esa capacidad cognitiva, y es con lo que quisiera arrancar este curso de Historia Económica General, son los que prontamente, los seres vivos que prontamente se obsoletan en la civilización en la que estamos viviendo. Entonces, esta es una invitación que sonaba un poco profética, premonitoria, y algunos dirían que bastante catastrófica de lo que nos espera a los seres humanos, pero que en realidad, en la medida que pasa el tiempo, hace más de 30 años que anunció esto Alvin Toffler, realmente nos damos cuenta que si no tenemos esa capacidad de reaprender y de desaprender lo que sabíamos, prontamente quedamos fuera de nuestra sociedad. Y realmente la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia es un buen ejemplo de ellos. Creíamos que sabíamos las formas como estudiábamos, creíamos que las formas como trabajábamos eran las formas con las que se hacían, y la pandemia de repente nos detiene y nos para en seco al planeta y a todas las personas en este planeta que habitamos, y entonces nos damos cuenta que necesitamos aprender a hacer las cosas que sabíamos hacer de una nueva forma. Eso por mencionar solo una cosa muy ínfima de lo que significa aprender, desaprender y reaprender, porque en términos de la ciencia, la física y la química en particular, el genoma humano, en fin, tantos campos y tantas disciplinas, creíamos que sabíamos cosas, y cada día se descubren nuevos elementos, nuevos conocimientos que nos confrontan frente a esos aprendizajes, que nos obligan a desaprender lo que habíamos aprendido y a replantearnos otras formas de comprender y conocer el mundo y todo el espacio que nos rodea. Geografía es otro de los elementos claves. La geografía que yo estudié en el colegio no es la geografía que tenemos en la actualidad. La geografía que se pensaba estaba definida, pues realmente es cambiante. Cada vez tenemos países diferentes, capitales diferentes, en fin, todo un mundo por desaprender y con necesidad de reaprender.
Entonces, en este proceso de aprender y reaprender, les decía a ustedes, Alvin Toffler murió hace 4 años, este sociólogo futurista, y básicamente sus trabajos estuvieron enmarcados a visionar unas formas de interpretar lo que es en la actualidad y lo que será a futuro el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra civilización. Aquí tiene Alvin Toffler. Y ahora sí, veamos qué es lo que nos ha propuesto. Para iniciar esta propuesta de estudio del oleaje de la historia, pues vamos a mirar un poco lo que es la línea temporal. Y vamos a arrancar para comprender lo que significan estas 3 temporalidades, estos 3 momentos importantes que nos plantea Toffler en la historia. Vamos a visionarlos en una perspectiva de línea del tiempo. Entonces vamos a decir que arrancamos con el 8000, con el año 8000 antes de Cristo, y este es el momento en el que surge la primera ola, y la primera ola surge con el nacimiento de la agricultura. Entonces la agricultura marca un hito civilizatorio fundamental, y este hito de primera ola, por supuesto, arranca incipiente y va avanzando hasta el año 1650, 1750. Piensen que la historia uno dice que de repente me acosté hoy en la época de la primera ola y me levanto mañana en la segunda ola. Realmente los cambios y las transiciones en la historia y en las sociedades implican unos tiempos que no son iguales a los tiempos de las personas. Entonces aquí hablamos de un periodo alrededor de 100 años, 1650-1750, donde con la revolución industrial podemos decir que se pasa de una primera ola a una segunda ola. Pero como muchos de ustedes seguramente conocen cuando han visitado el mar, y si no lo hemos visto en los documentales o en las películas mismas, el movimiento de una ola se encrespa, se eleva, y cuando ella cae y se repliega, viene ya una nueva ola que choca con ella y se forma una especie de pequeño remolino, y es la lucha entre las fuerzas de la primera ola que se retira y la segunda ola que empieza a presionar con fuerza para posicionarse del momento. Esa es la mirada del oleaje, esa es una categoría que nos está proponiendo allí Toffler, dándonos una especie de metáfora donde podemos ver lo que ocurre con las revoluciones en la historia. Entonces la revolución industrial viene como una segunda ola con fuerza, pero se choca y coexiste con elementos de la primera ola hasta que finalmente logra imponerse y la primera ola se pacifica y crece la segunda ola. Ese es el movimiento del oleaje. Entonces surge con esta revolución industrial una segunda ola, un proceso histórico económico fundamental, y aquí viene un elemento que para mí, no sé para ustedes qué tan interesante sea, que nos dice que llega hasta 1955, y esto entra en contradicción con lo que les estaba planteando hace un momento, que decía que había un periodo largo de tiempo y de repente en un año nos dice aquí nace la tercera ola. Entonces, ¿qué son esos elementos característicos que nos propone Toffler que identifican esa tercera ola? Pues fundamentalmente que en este año por primera vez el número de trabajadores que se dedican al sector de los servicios supera al número de trabajadores manuales o de las fábricas. Entonces cambiamos de esa época industrial a una época de servicios y de una serie de cosas más que Toffler nos plantea como una tercera ola. Entonces, para finalizar esta primera parte, miremos qué significa esto entonces del sistema del oleaje. En la historia lo que nos muestra este sistema de oleaje es que es una sucesión encrespada de olas de cambio, y a dónde llega la línea de avance de cada ola dependerá de la fuerza con la que se encuentre, bien sea con esa segunda o esa tercera ola, la fuerza que viene de la ola que viene a reemplazar. Entonces las olas lo que nos muestran son las discontinuidades en la historia, esos momentos de innovación, esos puntos de ruptura que nos permiten de una manera integral reconocer una propuesta de análisis de oleaje. Aquí les dejo con esta imagen donde encontramos esta primera ola de revolución agrícola, una segunda de revolución industrial, esta tercera ola que es la que estamos viviendo en la actualidad, una revolución, algunos decían de los servicios, otros consideran que definitivamente es la revolución del internet, otros del internet industrial, en fin, es tan nueva esta ola en la que estamos nosotros viviendo que algunos consideran que ni siquiera está posicionada, que está en ese periodo de transición entre una segunda ola que todavía tiene fuerza para soportar, luchando con una tercera ola que trata de emerger y posicionarse con fuerza en la sociedad.
Para finalizar este segmento, quisiera dejarles con esta reflexión. Somos la generación final de una vieja civilización y la primera generación de otra nueva. Es decir, recordarles que estamos en un momento histórico muy importante, en el momento de transición entre la tercera ola que trata de emerger y la segunda ola, y súmenle a eso un elemento más, viviendo en un país, en una sociedad, en un continente que no es precisamente lo que se ha denominado primer mundo, y entonces los influjos de los cambios de tercera ola tardan un poco más en llegar acá.